Ramón de la Fuente Muñiz. Y hoy aceptó, doctor, le agradecemos muchísimo esta invitación para participar en este webinario en el que hemos titulado Sueño y Cáncer, recomendaciones para tener una vida mejor, y en el que pues queremos platicar un poco sobre el sueño, doctor. Entonces, primero, pues agradecerle que hayas aceptado esta invitación y que pues platiquemos durante los siguientes minutos sobre el sueño y en particular sobre el sueño y en las personas que tienen el diagnóstico de cáncer, en el que hay unas... ¿sí me escuchan? Hay alguien que dice que no nos escucha muy bien. Si no me escuchan, me escriben en chat. Entonces, el sueño siempre ha sido apasionante. ¿Y quién mejor que el doctor Jiménez Genchi para que nos platique? Doctor, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muy buenas tardes ya. Al contrario, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y la oportunidad de hablar. Pues como bien dices de sueño, pues que la verdad es que es un área fascinante, ¿no? Del comportamiento humano. Sí, doctor. Pues primero la pregunta, ¿qué es el sueño? ¿No? Esa es una pregunta constante. Todos, o sea, sabemos que es el sueño, lo vivimos, ¿no? Desde el momento de toda nuestra existencia sabemos que es el sueño, pero técnicamente, ¿qué es el sueño, doctor? Ya, así que la verdad a veces la pregunta es, bueno, ahorita comentaré al respecto, ¿no? Como cierta opinión cuando se intenta definir el sueño. Pero bueno, digamos que la definición, pues, como más, a la que más se recurre, ¿no? La más empleada es la que es un estado fisiológico, reversible, recurrente, espontáneo, en el que nuestra interacción con el medio ambiente se modifica, en buena medida está limitada y hay una reducción pues de la interacción que hay entre el humano y el ambiente y que tiene además ciertas características conductuales, ¿no? Esa es como una de las definiciones pues como que más, digamos, que más aparece en los libros, ¿no? Y que fue desarrollada por un fisiólogo francés, pues experto en investigador en sueño, que es el doctor Michel Jouvet. Eh, este, hay quienes dicen, no, el sueño es un estado de conciencia, ¿no? Es uno de los digamos, tres estados de conciencia fisiológicos, ¿no? Uno es pues el estar despierto, ¿no? El otro sería estar dormido, ¿no? Es un estado de conciencia y dentro de este estar dormido habría un tercer estado de conciencia que es el estado en el que, en el sueño, bueno, el correspondiente al sueño amor, que es cuando soñamos, ¿no? Que también es un estado de conciencia con peculiaridades. Entonces, bueno, quizá esa podría ser la definición más, pues yo creo que más justa, ¿no? Para el dormir, la de que es un estado de conciencia, o sea, para ponerla pues al nivel del estado de vigilia. Es cierto pues que la vigilia, pues cuando hay advertencia de nosotros mismos, pues, es la que nos es muy clara, ¿no? Con la que estamos todos los días, en la cual hacemos prácticamente gran parte de nuestra vida, ¿no? Diversión, trabajo, etcétera. Pero bueno, y la opinión que quería comentar era, ¿a poco intentamos definir la vigilia? ¿Qué es vigilia? ¿Qué es estar despierto? Pues en Es, realidad no, eso nadie se lo pregunta. porque esa era mi segunda pregunta, porque si hay un estado de dormido, hay un estado de vigilia, ¿no? Es porque justamente los estados de alerta en el ser humano justamente son el estado de vigilia o de estar despierto y el estado de estar de dormir.
¿no? Entonces, la vigilia es justamente, como bien dice el doctor, la interacción con el medio, con nuestro entorno, el sabernos, ¿no? De nuestra existencia y cómo podemos llegar a interaccionar con nuestro entorno. Entonces, es justamente como, sería la contraparte, el estado de vigilia y estado de dormir. Pues tampoco, ¿eh? Tampoco. Pareciera, ¿no? Porque la interacción con el ambiente es distinta, ¿no? Pues la vigilia es, digo, y yo creo que no hay una definición, bueno, estoy asumiendo eso, pues, pero porque sería muy complejo, ¿no? Ahorita estamos en vigilia y tiene ciertas características la vigilia que tenemos en este momento y la que tiene cada una de las personas que estamos reunidos, ¿no? Eh, yo creo que sería muy difícil tratar de definirla de tal manera que podamos cubrir como todos los matices que tiene el estar despierto, ¿no? Porque Ujú, ahí simplemente estar despierto eh, 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 escuchando, ¿no? O ni escuchando, o estar despierto hablando, ¿no? Como en este momento y con diferentes estados emocionales. O sea, creo que es tan complejo eh, que sería difícil definir el estado de despierto. Pero bueno, yo creo que así también el sueño, ¿no? También es tan complejo, pero bueno, eh, siempre hay que, siempre se recurre a alguna definición de este estado. no sé si para mí o para todos se cortó un poquito, pero oiga, doctor, entonces el sueño ha sido, pues yo creo que históricamente hay muchísimas cosas del sueño, pero el sueño no siempre es el mismo, ¿no? O sea, a lo largo de la vida hay muchísimas modificaciones eh, del sueño. Me imagino que no es lo mismo, lo sabemos perfectamente, un bebé, ¿no? Alguien, un recién nacido, que un preescolar, una persona que está en una edad escolar, la adolescencia, la vida adulta joven, la vida adulta mayor. Todos estos momentos de la vida son diferentes, ¿no? O sea, realmente, y en estos hay cambios significativos. Pensemos en la vida adulta, porque creo que en la infancia, en las primeras infancias y en la adolescencia, sería un tema extensísimo de platicar, pero en la vida adulta hay cambios del sueño. Sí, la realidad es que sí, el sueño cambia conforme crecemos, ¿no? Y los mayores cambios en el dormir se dan en los primeros 18 20 años de vida. ¿Sí? De hecho, bueno, regresando un poco a la parte de la definición de sueño y vigilia, ¿no? Que también se suele decir que el estado de sueño es el momento en el que el cerebro trabaja para sí mismo, Ujú. mientras que durante la vigilia es cuando el cerebro trabaja para el resto del organismo, ¿no? Y bueno, curiosamente, ¿no? En los periodos en los que se está dando el mayor desarrollo cerebral, ¿no? O sea, desde el nacimiento hasta en la conclusión de la adolescencia es cuando ocurren los cambios más significativos. Y es muy evidente, digo, para quienes tienen, tuvieron hijos, ¿no? Y durante el periodo de primer mes, por ejemplo, ni siquiera hay un patrón de dormir de día, perdón, dormir de noche y estar despierto de día, ¿no? El sueño es polifásico, o sea, se presenta a lo largo de las 24 horas y más bien lo que lo interrumpe, ¿no? O los periodos que hay de estar despierto, pues son fundamentalmente para comer eh, o incluso pues para cambiarle el pañal o para asear al bebé, ¿no? Y el sueño va, digo, los primeros 6 meses al año, ya los niños están durmiendo predominantemente en la noche, ya hay pocos despertares o uno, ¿no? Y ya también están más despiertos durante el día, ¿no? A partir de los 4 años, ya prácticamente se consolidó el sueño nocturno y si acaso hay una siesta, y a los 10 años ya el dormir es predominantemente nocturno, ¿no? Y ya está reducido en duración. Eh,
Pero más o menos, pues sí, al final de la adolescencia, cuando se alcanza la duración que sí va a predominar o prevalecer por pues, prácticamente toda esta etapa de la vida, ¿no? En la que más o menos la mayoría dormimos entre 7 y 9 horas. Pero ahora sí hay, eso digamos sería un cambio nada más en la duración del sueño, ¿no? Pero a su vez hay cambios en las etapas, ¿no? Un episodio de sueño típico, ¿no? De 7, 8 horas, está a su vez conformado por diferentes etapas de sueño, ¿no? O sea, no es un fenómeno fisiológico plano, constante, que tenga las mismas características las 7 u 8 horas, no, hay cambios muy específicos que conocemos como ciclos de sueño. Cada ciclo de sueño va a estar conformado por una etapa que le llamamos sueño sin movimientos oculares rápidos, ¿no? O sueño no more, porque no hay estos movimientos oculares rápidos, que más o menos dura como 90, 100 minutos, y luego otro periodo más pequeño de sueño con movimientos oculares rápidos o sueño MOR, ¿no? O sueño REM por sus siglas en inglés, que quizás es mucho más conocido, esta etapa del sueño, porque es cuando con más frecuencia soñamos, ¿no? O sea, si hay algo que sí llama mucho la atención de nuestro dormir, son las ensoñaciones, ¿no? Los sueños. Y, y siempre las ensoñaciones, y a eso me refiero que históricamente siempre ha habido como un estudio de los sueños, y es una pregunta frecuente, no sé, pero en la consulta aquí es qué sueño tal y qué significa. Doctor, yo sé, pero ¿hay un significado de los sueños? Yo creo que es una pregunta muy, 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 muy frecuente y creo que históricamente se ha intentado interpretar los sueños a lo largo del tiempo, de las técnicas, de las escuelas, de la psicología específicamente, pero el sueño se podría interpretar. Pues digamos, sí, es cierto, ¿no? Históricamente y desde la antigüedad, el humano le concedía mucha importancia a lo que soñaba, ¿no? Incluso eran como los avisos de que algo iba a ocurrir, algo bueno o algo malo. Eh, eh, entonces siempre ha habido mucho interés por tratar de descifrar el contenido de los sueños, ¿no? Y tuvo todavía un pico mayor durante el periodo, durante el siglo pasado, ¿no? Con el psicoanálisis, ¿no? Donde de verdad, pues, se planteaba, pues, la interpretación de los sueños. En la actualidad, eh, eh, la verdad es que aún no está respondida esta pregunta, ¿no? Si tienen un significado. Hay varias hipótesis, ¿no? En relación con el contenido de los sueños y algunos de los hallazgos que se han obtenido y reproducido de manera consistente es que, bueno, sí, todos soñamos el contenido de nuestros sueños tiene que ver con cosas que hemos vivido, ¿no? Eh, eh, con estímulos que han estado en algún momento frente a nosotros. Y bueno, pues esto significa pues sí que no podría haber pues como adivinación o premonición en lo que soñamos, ¿no? Porque Sí, más bien el contenido son cosas que ya vivimos y que posiblemente ese contenido se genera, o la manera en que se encadena a manera de historias, tendría que ver, por un lado, con mecanismos o procedimientos aleatorios, ¿no? Pero también, pues sí, muy vinculado con la carga emocional que prevalezca en ese momento, ¿no? Durante el periodo de vigilia. sí, podríamos decir que a veces puede existir una relación entre los deseos y los temores del día previo, ¿no? O previo a dormir, a lo que podemos ensoñar. Sí, de hecho hay elementos que se pueden incorporar en los sueños, ¿no? Es común que uno esté soñando que suene por ejemplo, ¿no? Que en el sueño hay un martilleo, ¿no? Y al despertar se da uno cuenta que ese martilleo corresponde a una campana, ¿no?
este, o a la alarma, pues que ya nos está diciendo que es momento de despertar. Entonces, no es raro pues que estímulos ambientales se incorporen disfrazados, digamos, dentro de las ensoñaciones. Otra de las hipótesis plantea que los sueños podrían ser, las ensoñaciones podrían ser eh, momentos donde uno puede intentar, ¿no? O planear o hacer ensayos de lo que se va a presentar en la vigilia. De tal manera que, bueno, pues yo puedo tener, digamos, cierto comportamiento en mi ensoñación que me va a dar cierto resultado y, bueno, y que eso me podría ser de utilidad para cuando se presente una situación parecida o casi idéntica durante el periodo de vigilia, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, cuando, bueno, pues yo tengo un examen el día de mañana, ¿no? Y en la noche aparecen preguntas, ¿no? O las respuestas correctas de alguna de las preguntas, ¿no? Podría ser, O que, es una o de que, las re- hipótesis también, ¿no? Que nos o que, re- prepara para la o vigilia. que reprobé el examen, ¿no? También. Sí, sí. Entonces, un poco regresando, en la vida adulta los cambios ya no son tan significativos en el sueño, pero alguien tal vez entre los 20 y 30 años sí tiene un sueño diferente, por ejemplo, a alguien que tenga 60, 70, 80 años. Algo común que vemos es que las personas añosas, mayores de 60, 70 años, muchas veces duermen menos, o sea, requieren menos sueño y es común que dicen, es que quiero dormir más, pero la realidad es que de manera natural estoy durmiendo mucho menos. Entonces, eh, ¿este cambio se considera normal? Ya. Sí, digo, sí hay cambios, digo, que la duración de sueño es muy constante, ¿no? Entre los 20 y los digamos, los 50 años, ¿no? O sea, en 3 décadas, no se mueve mucho, ¿no? 7 a 9 horas. Lo de las etapas de sueño, sí. Y esto digo, sí se ve reflejado en la calidad del sueño, ¿no? Hay una etapa del sueño, ¿no? De este sueño no more que les mencionaba, que es la etapa N1, que es un sueño superficial y es un sueño transitorio, ¿no? Es ese sueño, es esa etapa del dormir en la que estamos cabeceando, estamos comenzando apenas a dormir. Y esa etapa se incrementa en esas 3 décadas, lo cual pues se va reflejado como pues con un sueño más superficial, ¿sí? Y hay otra etapa, la etapa N3, que es la del sueño más profundo, ¿no? De la que es más difícil que nos despierten, la que experimentamos como más reparadora. Pues bueno, esa etapa de sueño se reduce en su duración durante estas 3 décadas, 4 décadas de la vida adulta, de tal manera que pues sí una característica que puede presentarse en el dormir, que sí ya es más percibida por las personas, es que el sueño tiende a hacerse pues más interrumpido, ¿sí? Porque también aumenta el número de despertares, breves, pero aumentan, y más superficial o menos profundo, ¿no? Eso es lo que va, que normalmente pues es parte, digamos, del envejecimiento de nuestro dormir, también envejece, ¿sí? Ah, claro. Claro, es muy individual, digo, hay personas de 80 años que siguen durmiendo maravillosamente. Sí, sí, Pero, no es una regla, ¿no? Pero puede ya, llegar a ser común. O sea, al haber cambios y sobre todo en esta época donde tenemos muchísimos accesos a las pantallas, por ejemplo, que constantemente escuchamos sobre que afecta, ¿no? Nuestra calidad del sueño. ¿Qué factores afectan? Una de ellas, y siempre es común que lo escuchemos, y más en personas que tienen pues, actividades o lúdicas, por ejemplo, la gente joven, que prácticamente todos vivimos pegados a un teléfono celular. Estos aparatos han cambiado nuestra vida de manera positiva, pero también nos han afectado de otras maneras. Y creo que el sueño es uno de ellos. ¿De qué manera afectan o qué factores son los principales que afectan nuestra calidad del sueño, Doc? yo creo que podrían englobarse en dos. Uno de ellos es el estímulo luminoso, ¿no? Eh, pues, cuando digo pues esto de estímulo luminoso, nuestro,
nuestro cerebro es sensible a las diferentes longitudes de onda de la luz, ¿no? Y estas longitudes de onda de la luz, digo, todos vemos la luz como tal, pero hay diferentes longitudes de onda. Y hay una en particular, ¿no? Que por su frecuencia precisamente es más intensa o más estimulante y logra inhibir la producción de melatonina. La melatonina es una hormona que producimos los seres humanos en presencia, bueno, en ausencia de luz o cuando comienza la oscuridad, y es una hormona que está, bueno, que participa en la regulación del sueño. No es que como tal sea la encargada del sueño, pero participa en este ritmo que es el dormir y el despertar, ¿no? Entonces, si nosotros nos exponemos a pantallas, ¿no? Y bueno curiosamente, los focos LED son capaces de emitir esa luz azul, que es la más intensa para inhibir la producción de melatonina. O sea, es la más estimulante para nosotros. Si nosotros nos exponemos, bueno, ya los focos LED están en todas esas pantallas, las de los celulares, las de las computadoras, tablets, las pantallas de televisión, en focos incluso de iluminación de la habitación, ya están incorporados los focos LED, que sí es cierto, pues seguramente hacen más económica la luz, pero tienen este efecto, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado tendrían este efecto estimulante, ¿no? Si yo me expongo a esa luz. Pues ahí lo que conviene es, pues, utilizar estos filtros amarillos, ¿no? Naranjas, que permiten reducir la exposición a la luz azul. Y el otro componente, que quizá es, pues, todavía más poderoso, pues es el de toda la información, o sea, lo estimulante que puede ser el contenido que yo tengo en la pantalla de mi teléfono celular, ¿no? O de una televisión o de una computadora. Pero bueno, ambos son componentes que uno puede manipular, ¿no? O sea, yo puedo establecer un horario para dejar de ver el teléfono celular o la computadora. ¿Sí? Digo, como lo hacíamos o lo hacemos para la televisión. O sea, hay un momento en el que yo digo, pues ya, son las 10 de la noche y ya no veo más televisión, pues tendría que aplicar lo mismo para estos dispositivos, ¿no? Ya no exponerse a las pantallas y a lo que se incluye pues en ellos. Ya, entonces el problema también es, o sea, la cantidad de información que tenemos, los estímulos que tenemos, las cuestiones sociales, laborales que tenemos, y la exposición a frecuencias de luz LED específicamente, que son muy altas, inhiben y afectan la calidad del sueño. ¿En qué la afectan? Porque mucha gente me dice, es que yo me duermo con la televisión, ¿no? O sea, y a mí me arrulla la televisión. Entonces, eh, o, o no importa si existen estímulos externos, y creo que hay personas que pueden tener que la biología su biología es muy noble, ¿no? Entonces, tienen una capacidad de poder dormir impresionante sin importar lo que suceda a su entorno. Pero creo que el común, y creo que un problema del siglo XXI justamente es el sueño, porque tenemos muchísima información, muchísima luz, muchísimos estímulos que pueden afectar. Pero ¿cómo afectaría el sueño en sí? Ya, se sumaría, ¿no? Tampoco vamos a decir, pues, que es el responsable, pues, del insomnio, ¿no? Por ejemplo. Pues no, pero sería otro de los factores que se pueden sumar y agravar, pues, los problemas para dormir. Pero fundamentalmente es retrasando el inicio de sueño, Mm. ¿no? O sea, si yo no dejo de responder a los mensajes que me envían después de las 11 de la noche, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ha documentado en adolescentes, Ujú. donde una buena proporción de ellos, ¿no? Entre el 15 y el 20%, siguen todavía interactuando a través del celular entre las 11 y la 1 de la mañana. Eh, bueno, de esa manera pues va a interrumpir el dormir, ¿no? Se sigue entrando mensajes
y bueno, y yo respondiéndolos. Claro. Entonces, Eh, es de esa manera, ¿no? sí, entonces, ya entrando un poco más a los trastornos del sueño, doctor. Los trastornos del sueño son, yo sé que son un mundo, o sea, son muchísimos, pero los más frecuentes, o sea, podríamos hablar tal vez de los que son de la dificultad de la inducción y mantenimiento del sueño, otros que tienen que ver con la respiración. ¿Qué otros? O cuáles son los más comunes? Sí, bueno, el trastorno del sueño más común es el insomnio, ¿no? El insomnio que decimos o lo definimos, ¿no? Como las dificultades para empezar o para mantenerse dormido y y que van a estar condicionando consecuencias durante el día. Pero además, bueno, deben tener cierta frecuencia, ¿no? Que esté ocurriendo, decimos, al menos 3 noches por semana. Y si ha durado 3 meses, ya estamos hablando del insomnio crónico, ¿no? Si esto ha ocurrido menos de 3 meses, decimos es insomnio de corta duración. Entonces son los problemas para empezar o para mantenerse dormido con consecuencias durante el día, ¿no? Decir, pues que me siento cansado, con cambios en el estado de ánimo, ¿no? Como estar permanentemente irritable, con fallas en la atención, en la concentración, en memoria. Esto es lo que conocemos como insomnio, ya sea crónico o de corta duración. Ese es el más frecuente de todos los trastornos de sueño, tanto en la población general como en población que decimos clínica, ¿no? O sea, la gente que está yendo a algún servicio de salud, y no por el insomnio, ¿no? Sino por otras condiciones médicas. Ujú. Otro trastorno de sueño muy frecuente, yo creo que, bueno, habría dos que están, digamos, como a la par, que es la apnea obstructiva del sueño, que es un trastorno respiratorio del dormir, donde lo que ocurre, pues, es que las personas pues, dejan de respirar por periodos breves, ¿no? Pero de manera repetida a lo largo de la noche mientras están durmiendo. Lo que conocemos como apnea, ¿no? Una interrupción de la respiración que está ocurriendo de manera repetida durante la noche y que pues va a generar, por un lado, pues de un dormir de menor calidad, somnolencia durante el día, cansancio, pero además expone a las personas al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, más accidentes de tráfico, laborales. Ese sería otro trastorno del sueño frecuente. Y el otro, más o menos, yo creo que con una prevalencia similar es una condición que es llamada síndrome de piernas inquietas, que es muy subdiagnosticada, y esta consiste en que las personas experimentan malestares, ¿no? En las piernas predominantemente, ¿no? Malestares tipo cosquilleo, hormigueo, ardor, o a veces un malestar que es difícil de describir, pero que lleva a que la persona mueva las piernas, porque moviéndolas encuentra alivio, ¿no? Al menos parcial y temporal. Pero una vez que deja quietas las piernas, otra vez vuelven a aparecer las molestias. Y esto ocurre más en la tarde-noche, cuando ya se acostaron. Y es por eso pues que puede retrasar el inicio del sueño. Ujú. Esos serían los tres trastornos de sueño más frecuentes, ¿no? El insomnio crónico, la apnea del sueño y el síndrome de piernas inquietas. Entonces, son muy frecuentes y creo que, como bien dice, creo que hasta el insomnio es quien lo vive, sabe de su existencia, pero, pero no reciben tratamiento. Realmente creo que hay un subdiagnóstico y una dificultad en el acceder a tratamientos específicos para insomnio, síndrome de apnea obstructiva del sueño y piernas inquietas. Que, por ejemplo, para síndrome para SAOS, que le decimos al síndrome de apnea obstructiva del sueño, hay muchos factores, ¿no? Dentro de ellos puede ser desde el peso, ¿no? El peso, características anatómicas del cuello, cuello corto, decíamos, ¿no? ¿Qué otras, doctor, pueden ser, están asociadas al SAOS? Sí, sí, a la apnea obstructiva del sueño, pues por principio es más frecuente en los hombres, ¿no? En varones, particularmente después de los 30 años, ¿sí?
con sobrepeso u obesidad, cuando hay también historia familiar de apnea del sueño, o sea, si el papá, mi mamá, no, sobre todo familiares de primer grado tuvieron apnea del sueño, yo también tengo un riesgo mayor de tenerlo. Y hábitos como el tabaquismo pueden favorecer, vaya, son factores que se van pues sumando, ¿no? Para dar lugar a este tipo de trastornos. Esos serían los principales. El sexo, la edad y el peso, ¿no? Que, bueno, en nuestra población pues es por sí mismo pues un problema de salud pública. Ya. ¿Y para piernas inquietas hay factores relacionados de riesgo? Sí, también, digo, esta diferencia de la apnea obstructiva del sueño, que es más frecuente en los hombres, esta sería más frecuente en las mujeres. ¿Sí? Mm, Particularmente después de los 30 años, ¿no? Es cuando se presenta y cuando hay historia, bueno, un antecedente de digamos, entre el mayor número de embarazos, ¿no? Y de partos o cesáreas, o la historia, pues, de cirugías previas, sobre todo cirugías donde hubiera existido algún sangrado. También el factor hereditario, ¿no? Es, sí, igual en mis padres, ¿no? O hermanos, es un criterio para apoyar el diagnóstico. Hay alguien con el síndrome, también es más probable que uno lo desarrolle, ¿no? Pero bueno, el ya, síndrome de piernas inquietas, yo creo que de los tres es el menos identificado, ¿no? ya. Sí, sí, aparte la gente creo que se acostumbra un poco y encuentra estrategias para poder hacerlo con toda la dificultad que conlleva esto. Oiga, doctor, un poco ya llevándonos al tema de hoy que tiene que ver y sobre todo la población con un diagnóstico oncológico, pensando en que yo revisando un poco la literatura sobre factores del sueño o alteraciones del sueño, del ciclo circadiano, que puedan, hay algo que pueda llevar hacia como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Sí, de las cosas que se han identificado, pues, que podrían incrementar el riesgo de cáncer, es el, ¿cómo decirlo? Pues sí, transgredir precisamente el ritmo circadiano de sueño-vigilia, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Digo, en otras palabras, es dormir de noche y estar despierto de día, ¿no? Eso pues, para todos es lo normal, pues, y que sería bueno, que es lo más saludable. Pero sabemos, y sobre todo pues en las sociedades modernas, que hay un 20% de la población que trabaja o que su trabajo incluye cambios de turno. Es decir, y alguno de esos turnos es de noche, es Ujú. trabajar de noche. Bueno, pues esa transgresión del ritmo biológico de sueño-vigilia que debiera estar sincronizado con la oscuridad y la luz, es uno de los factores que se ha identificado como de riesgo para el desarrollo de cáncer. ¿No? Sí, Las personas con historia de trabajos de cambio de turno tienen un riesgo incrementado. Pero adelante, sí, sí, cuéntame. recuerdo el término que le decían shift work, ¿no? Es como el cambio de Eso. trabajo, el cambio de turno. Y, y, y creo que porque la investigación está destinada a poblaciones como cautivas, es decir, a ver, esta población tiene cambios de turno que puede ser desde, pues, desde fábricas, hospitales. Los hospitales tienen esta peculiaridad también, ¿no? En el que pues, no se descansa, un hospital no puede dejar de funcionar al 100%. Entonces hay personas que tienen cambios de turno y es un factor de riesgo, pero también es un factor de riesgo para obesidad, para, para muchas cosas que parecieran que se van uniendo para el desarrollo de cáncer. Entonces es uno de los principales factores y eso porque creo que se ha investigado específicamente en esa población. Pero pensemos que muchos podemos llegar a tener eh, sin tener un trabajo nocturno, transgredimos este ciclo sueño-vigilia de manera
recurrente, ¿no? Es esto de que nos quedamos hasta la noche viendo la televisión o que tenemos actividades en la noche muy frecuentemente y que tenemos estas alteraciones del sueño. Podría ser que también ese es un factor de riesgo, ¿no? Podría serlo, digo, lo que se sabe, digamos, sobre todo pues en modelos de animales, ¿no? Que pues donde se han hecho estas manipulaciones, ¿no? Estas investigaciones, pues que ocurre sobre todo cuando es repetido, Mm, cuando yo me mantengo pues transgrediendo, pues, básicamente pues manteniéndome despierto durante la noche, ¿no? Que es el periodo en el que normalmente tendría que dormir. Cuando se repite es cuando termina por dar cambios, incluso pues ya a nivel celular, ¿no? Que es donde pues, plantea pues que se generaría esta predisposición pues, para que las células comiencen a crecer de manera anormal. ujú. Pero bueno, sí, o sea, en la vida diaria lo más cercano pues serían todas estas transgresiones que con frecuencia tenemos del ritmo de sueño vigilia. Sí, y en la población oncológica es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente que las personas, y como le comentaba en una reunión que tuvimos previo a este webinario, creo que es la tercera causa, o entre la tercera y la cuarta causa de interconsulta o de solicitud de valoración por psiquiatría, el insomnio, por ejemplo, ¿no? El insomnio, así como en la población general, en la población oncológica llega a ser muy, pero muy frecuente y, y muchas dicen que es desde antes del diagnóstico, o sea, ni siquiera es ya con el diagnóstico oncológico, sino poco antes de tener el diagnóstico, muy probablemente ya estaba la enfermedad ahí haciendo estragos en el cuerpo. El insomnio es sumamente frecuente y hay reportes, por ejemplo, en la literatura que cerca del 95% de las personas con un diagnóstico oncológico, en algún momento de la enfermedad, el momento del diagnóstico, del tratamiento, pero aún así, después de no tener evidencia de actividad tumoral, que están en vigilancia, 10 años después pueden llegar a tener alteraciones del sueño, principalmente insomnio. Entonces, entonces creo que tal vez la relación entre como factor de riesgo, como en esta que comentábamos sobre los cambios o la transgresión por el trabajo, eh, y, el, y la presencia del insomnio es muy, pero muy frecuente en la población con diagnóstico oncológico, tanto así que, repito, es una de las principales causas que nos piden interconsulta. Entonces, no sé si usted tenga un poco de datos sobre esto, doctor. Ya, digo, la verdad es que no sé tanto, pues no sé el tipo de población que habitualmente atendemos acá en el instituto, ¿no? Pero sí sabemos que la población con enfermedades médicas va a tener o tiene con frecuencia tasas más elevadas de este trastorno del dormir. Bueno, pues se entiende pues que en condiciones como el cáncer, ¿no? Que involucran pues no solamente cambios fisiológicos, ¿no? En el cuerpo humano, sino toda esta parte de la carga emocional, psicosocial, pues se suma pues al estado de estrés pues, propicio para tener alteraciones en el dormir, ¿no? Particularmente de este tipo del insomnio. Pero algo que se ha estudiado bastante en diferentes poblaciones con cáncer, ¿no? Por ejemplo, en mujeres con cáncer de mama, es que este insomnio, ¿no? Que pues, podrá tener sus particularidades, ¿no? Aun cuando podría ser, digamos, por definición, similar al insomnio que tiene una persona que no tiene cáncer, también es sensible pues al tratamiento sobre todo con modalidades terapéuticas del tipo la terapia cognitivo-conductual para insomnio. Entonces es una forma de tratamiento que en general eficaz, ¿no? Es exitosa, pero también en la población con cáncer, ¿no? Sí, y porque o sea, yo creo que afecta mucho, como bien dice el doctor, la carga emocional del diagnóstico, los tratamientos, los cambios en el estilo de vida, en los roles que se establecen,
muchas veces pues se modifica de manera muy importante. Con el simple hecho de venir a la atención oncológica, pero también los tratamientos. Es muy común que se utilicen tratamientos hormonales o de bloqueo hormonal, por ejemplo, ¿sí? O hay cirugías que hacen que las cuestiones hormonales, como tanto en el cáncer testicular, por ejemplo, en los jóvenes que tienen cáncer testicular, y muchas veces se puede llegar a recibir tratamientos para reducir todo ese baño hormonal o en cáncer de ovario, cáncer de mama, de endometrio, etcétera. Pueden existir muchísimos factores que afectan de manera muy relevante en la calidad del dormir, así como los tratamientos con quimioterapias y ahora con los biológicos, las famosas inmunoterapias, que muchas veces, dependiendo de las características de la inmunoterapia, pues tienen particularidades donde pueden afectar la calidad del sueño de manera muy importante, siendo el insomnio el más frecuente, el insomnio siendo más frecuente, pero algo que se reporta constantemente y creo que es uno de los síntomas más frecuentes, aún más que los trastornos del sueño y el dolor, es la fatiga. La fatiga asociado al cáncer es muy común. Se considera que cerca del 98% de la población, ganándole a los trastornos del sueño, que es el 95%, el 98% de la población va a tener fatiga antes del diagnóstico, durante los tratamientos y aún estando libres de actividad tumoral, personas libres de actividad tumoral. La fatiga por cáncer es sumamente frecuente y muchas veces los hace dormir durante el día. Y eso afecta en la capacidad de poder tener una inducción del sueño, poder conciliar con facilidad el sueño. Entonces se vuelve como un ciclo vicioso, ¿no? Un ciclo vicioso en el cual duermen en la tarde porque están fatigados y entonces en la noche les cuesta más trabajo, se despiertan más tarde, con mayor fatiga y constantemente, doctor. Entonces, ahí las recomendaciones de es un poco limitar tal vez los periodos de siesta, pero la siesta siempre ha sido un tema, ¿no? Hay hasta culturas que toman siesta de manera cultural, o sea, de manera normal, pero la siesta, ¿en qué tanto nos puede llegar a afectar, doctor? Ya. Pues, digo, en general se habla como de un tipo de siesta que podría ser incluso hasta saludable, ¿no? O que al menos no afectaría el dormir nocturno, que es esa siesta que se realiza aproximadamente unas 8 horas después de que uno despertó, ¿no? Esto pues, más o menos va a ser como entre las 3 y las 5 de la tarde. Ujú, Es una siesta corta, ¿no? Una siesta que dura entre 15 y 20 minutos. Como dices, ¿no? Incluso pues hay culturas donde se practica la siesta, o sea, el momento en el que cierran todos los establecimientos, ¿no? Y la gente va a casa, ¿no? Comen y hacen su siesta, ¿no? Pues tiene estas características, 15 o 20 minutos, y suele ser bastante revitalizadora. ujú. Esa es la que se considera como siesta saludable. Siestas más prolongadas, que generalmente van a ocurrir en personas que no tienen el hábito de la siesta, ¿no? Que son esas de 1 o 2 horas, esas probablemente, o que se hacen ya de manera tardía, no sé, tomar una siesta a las 7 de la tarde-noche, y además una siesta larga, pues sí va a terminar por afectar el dormir de la noche siguiente. Entonces, estarían pues como estas dos situaciones, ¿no? Donde la siesta podría ser saludable y la otra siesta que en realidad podría afectar bastante, bastante a dormir, ¿no? Sí, la fatiga asociada al cáncer es sumamente frecuente y muchas veces la recomendación es como tener periodos muy cortos, justamente cortitos, 15, 20 minutos máximo, y a veces repartirlo a lo largo del día sin llegar a ser muy tardío, ¿no? Como bien dice usted, doctor, si es demasiado tarde, sí puede afectar, y a veces tenemos que repartir estas siestas, por ejemplo, sobre todo en población, cuando la enfermedad ha avanzado o los tratamientos están siendo muy intensos, como puede ser la radioterapia. La radioterapia es uno de los tratamientos que más fatiga genera un proceso inflamatorio importante al principio y después mejora, pero
son momentos en los cuales las personas tienen que tomar pequeñas siestas a lo largo del día. Yo les digo que es como una economía de la energía, ¿no? Yo tengo energía y tengo que tomar una pequeña siesta para tener energía y durante esa energía tener una actividad, programarla. Después otra energía, otra pequeña, un pequeño descanso, que puede ser siesta o un descanso, y así sucesivamente para poder ir manejando las actividades del día sin lo mejor posible. Aún así, la fatiga es Claro. un tema que nos ha llevado a hacer estudios, ¿no? Clínicos para ver si algún fármaco o estrategias nos pueden llegar a mejorar. Pero en general, creo que la población que tiene un diagnóstico oncológico o que está ya o que ya está sin actividad, los trastornos del sueño son muy frecuentes. Hay reportes, por ejemplo, que cerca del 52% de las personas que no tienen actividad tumoral, ¿no? Que antes le decíamos supervivientes, este, tienen insomnio, ¿no? Y entonces es excesivamente frecuente este tipo de trastornos y creo que el implementar estrategias es muy importante. Pero la principal estrategia y bueno, usted como experto en sueño, la higiene del sueño, doctor. La higiene del sueño creo que siempre es el primer paso cuando alguien tiene sobre todo insomnio. Ya, sí, digamos, la modalidad terapéutica que llamamos de primera línea, ¿no? Pues de primera línea es porque pues, es eficaz, ¿no? Y es seguro, es lo que llamamos como terapia cognitivo-conductual para insomnio, ¿no? Que es un tipo de terapia cognitivo-conductual, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, pues parte pues, toda una teoría, ¿no? Pero bueno, hay una que está dirigida específicamente al tratamiento del insomnio y tiene varios componentes, ¿no? Se dice pues que es una terapia multicomponentes. Uno de esos componentes es la higiene de sueño. La higiene de sueño pues son una serie de medidas que pueden ayudar a dormir mejor, ¿no? Tratando de evitar aquellos comportamientos que no son compatibles con el sueño y favoreciendo aquellos que sabemos que podrían contribuir, ¿no? Por ejemplos de cuáles no son compatibles, pues bueno, por ejemplo, las bebidas estimulantes, ¿no? Como la cafeína u otras sustancias como la nicotina o el consumo de alcohol, que sabemos que afectan el sueño, ¿no? O esto que comentábamos hace rato, ¿no? El estar todavía expuesto a pantallas en horas tardías ya del día, ¿no? Del principio de la noche, sobre todo si esto se hace en la cama, ¿no? De hecho, una de las medidas de higiene de sueño es que la cama se utilice solamente para dormir y actividad sexual, ninguna otra cosa, ¿no? O sea, si yo voy a la cama es porque ya voy a dormir, no a ver la tele o el celular o alguna otra cosa, ¿no? Pero ese es uno de los componentes, ¿no? La higiene de sueño. Hay otros componentes conductuales, ¿no? Hay otro que es la terapia de control de estímulos, que esta está basada en el condicionamiento clásico, ¿no? Es decir, termina siendo una forma de aprendizaje bueno, que su premisa es que si estoy en la cama es porque estoy dormido y si no tengo que salirme de ahí. Algo que comúnmente ocurre en las personas con insomnio es que se quedan en la cama esperando que regrese el sueño y bueno, lo único que ocurre es que se esperan, se enojan, se frustran, porque bueno, es horrible, pero de hecho lo recomendable es más bien dejar la cama. ¿Sí? Entonces, esta estrategia de la terapia de control de estímulos, que es otro de los componentes, es muy eficaz en el tratamiento del insomnio. Otro más es la restricción del tiempo en la cama, donde lo que hacemos es que las personas con insomnio tienden a pasar mucho tiempo en la cama, un tiempo excesivo, o sea, eh, pasan 9, 10 horas en la cama, cuando en realidad están durmiendo 6 o 7 horas. Entonces, recortamos ese tiempo, ¿no? Eh, les planteamos pues horarios que se acoten pues a lo que realmente están durmiendo. Esa es otra estrategia conductual de esta terapia cognitivo-conductual. Y otras más, bueno, incluyen las técnicas de respiración, de relajación, ¿no? Que también son eh, eficaces. Entonces, bueno, todas estas en su conjunto nos van a dar un efecto mucho más sólido, robusto sobre el insomnio. La realidad es que es un tratamiento eficaz. Su gran desventaja, diría yo, es que
los resultados no son inmediatos, como pues sí, siempre queremos algo ya. Y bueno, con este no es así, pero sí, pero es una estrategia pues eficaz y segura, ¿no? Si logramos tener la paciencia para ver los resultados y además, pues sí, también va a depender de que realicemos todas estos cambios conductuales, que obtienen buenos resultados, ¿no? Eso sería terapia cognitivo-conductual para insomnio. Claro, doctor. Y también creo que hay que descartar también la presencia de un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, ¿no? Que el insomnio son parte del cuadro clínico y muchas veces hay personas que están con o sea, que viven con una ansiedad relevante, importante y cumplen criterios para un trastorno específico de ansiedad y muchas veces piensan que el problema es que no pueden dormir, ¿no? Es que no puedo dormir, ¿no? Pero la realidad es que hay un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, que alguien tiene muchísimo tiempo con un trastorno depresivo y a veces hasta nos acostumbramos un poco a vivir así. Entonces es importante también, otra que vemos mucho en cáncer es el control de síntomas físicos, como el dolor. ¿No? El Ya, dolor claro. es muy frecuente, cerca del 70% de la población con un diagnóstico oncológico va a padecer dolor o padece dolor. Entonces, el dolor, el control del dolor es muy importante, el estreñimiento, los síntomas físicos, la disnea, la tos, la náusea. Entonces, cosas que van a ir afectando. Hay algunas preguntas que tal vez no nos dé un poquito de tiempo, pero quiero contestarlas un poquito con lo que estoy platicando sobre conocer cuál es el origen, como dice Ana Cecilia López, gracias por la pregunta y la observación, cómo saber el origen del insomnio, ¿no? Es muy importante conocer si hay, porque hay insomnios primarios, que la verdad es que hay insomnios en donde las personas no pueden dormir, ¿no? No pueden dormir, pero a veces y muy comúnmente están asociados tal vez a ansiedad, a estrés, a cambios del estilo de vida, a preocupaciones. Y a veces es común que los pacientes me digan, es que, oiga, ¿y qué tal durmió? No, pues, es que cuando vengo al hospital no puedo dormir, ¿no? ¿Y por qué no puede dormir? Me da miedo llegar, que se me haga tarde, llegar tarde, o que el transporte, etcétera, son muy importantes para saber eh, em, qué factores están asociando y por dónde viene el problema de insomnio o los trastornos del sueño. La fatiga, por ejemplo, el dormir, tener muchas siestas, etcétera. Y algo que comúnmente nos preguntan, doctor, ya cerrando un poco por aras del tiempo, eh, nos preguntan mucho sobre el consumo de melatonina, últimamente el magnesio, u otras sustancias que a veces se pueden llegar a como a recomendar, ¿no? Hasta de manera abierta. Hay comerciales en los medios de comunicación para el consumo del insomnio. ¿Qué opinión tendría sobre eso, doctor? Ya, digo, tratando aquí de abordar varias de las preguntas. A los 4 años, la mayoría de los niños ya están dejando de hacer siesta, ¿no? Eh, Hay diferencias entre hombres y mujeres con respecto tanto a la calidad de sueño como a las etapas de sueño. Digamos, de manera objetiva, las mujeres duermen mejor porque esta etapa N3 que les decía no se reduce tanto como en los hombres. De manera objetiva, pero de manera subjetiva, las mujeres duermen peor que los hombres. ¿Por qué? No se sabe bien, pero una de las explicaciones es los cambios hormonales que ocurren en las mujeres como parte del climaterio. Luego, si conocer la causa del insomnio, generalmente ocurre que son varias las cosas que están contribuyendo, ¿no? Los factores que están contribuyendo. Y de hecho, a veces el desencadenante inicial de ese insomnio ya se resolvió y el insomnio sigue ahí, ¿no? Entonces, el enfoque es más bien, pues, tratemos el insomnio, ¿no? Estas dificultades con el sueño y lo que le está generando en el día, ¿qué lo condicionó? No, no lo podemos así como ubicar así tan claramente como para quitarlo. Y digo, a veces ya se quitó, ya no está ese estresor y el insomnio sigue. Entonces, y bueno, y un elemento que sí favorece mucho el insomnio son las preocupaciones, es el combustible del insomnio. Entonces, si en algo tendríamos que enfocarnos
Y la terapia cognitivo hace estas, enfocarse en la reducción de las preocupaciones. Hay tratamientos eficaces, ya dijimos, terapia cognitivo-conductual, hay fármacos eficaces para el tratamiento del insomnio. La realidad es que sustancias, los suplementos, ¿no? Entre ellos el magnesio, el CBD en todas las presentaciones y marcas que haya, tenemos el problema de que son sustancias no reguladas, ¿no? Por lo tanto, desconocemos las cantidades de los componentes y la calidad muchas veces de esas presentaciones. Bueno, en algunos casos sí sabemos que en realidad los resultados no son distintos del placebo, decimos, es decir, no son distintos de dar algo que en realidad no tiene ningún efecto fisiológico. Pero bueno, ¿cuál podría ser la aproximación? Porque hay gente que me estoy tomando el magnesio y me estoy durmiendo mejor, puede seguirlo tomando. No habría problema. Pero no sería como el primer tratamiento que uno utilizaría cuando una persona tiene insomnio. Generalmente postergan el que una persona reciba la atención adecuada, ¿no? O sea, porque pues ya tomé los test, ya me dijeron que el CBD, ya probé el magnesio, y entre eso se me va el tiempo, ¿no? Y en lugar pues de buscar pues la atención y recibir los tratamientos que sabemos que sí son eficaces. Pues creo que ahí cubrí todas. Hay una que sí, la verdad es que la desconozco, que la del dolor de espalda. El dolor sí es un factor que va a afectar el sueño, venga de donde venga. Eh, pero ¿cuál podría ser la mejor posición para, supongo que para que genere menor dolor, ¿no? Sí, sí, que creo O sea, que los síntomas físicos en general son frecuentes en la población con un diagnóstico oncológico. Y me faltó comentar algo sobre el delirium, ¿no? Es muy común que veamos pacientes con algo que se llama delirium, que tal vez después haremos un webinar sobre delirium, que también es un síndrome muy frecuente y que una característica del delirium, que es una complicación de una condición médica, hay una inversión del ciclo sueño-vigilia comúnmente. Entonces también es un factor que hay que descartar. Y bueno, los suplementos y los fármacos para el sueño, ¿no? Pues bueno, en la población oncológica siempre hay que tener cierta, digamos, como reservas, porque pues hay que recordar que aun cuando pueden ser naturales, ¿no? Pues estas sustancias que son naturales, pues tienen una forma de cómo metabolizarse en el cuerpo mediante el hígado, el intestino, el riñón, etcétera. Entonces, hay fármacos que requieren o que pueden chocar con los tratamientos que están recibiendo. Entonces, es muy importante notificar cualquier suplemento, cualquiera, así sea lo más natural que les hayan dicho, notificar a sus médicos, al equipo médico o al equipo de salud, notificar que está consumiendo cualquier sustancia, porque es muy importante, sobre todo cuando por alguna razón hay una afectación renal o hepática o intestinal, la absorción intestinal, ¿no? Antes alguien me decía, es que, ¿qué mal me puede hacer tomarme un omeprazol? Pues es que el omeprazol, al cambiar el pH del estómago, dejan de absorberse medicamentos. Entonces, hay dos medicamentos específicamente que no se absorben si el pH no es ácido, ¿no? Como puede ser la hormona tiroidea, pero hay un tratamiento, hay una familia de tratamientos oncológicos que no se absorben. Entonces, no hay sustancia que no sea relevante en el ámbito médico, pero sobre todo en oncología, donde puede haber muchos equipos que están atendiendo y tenemos que estar en comunicación y que todas las sustancias son relevantes para nosotros porque pueden afectar en el tratamiento. Entonces, pues doctor, pues hago un pequeño resumen sobre unas ciertas recomendaciones. Pues una, primero, sí, hay que conocer si hay causas, ¿no? Causas que están generando las alteraciones del sueño, el dormir, puede ser desde esta parte de una mala higiene del sueño, fármacos que pueden, sustancias como los estimulantes, o trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, delirium, que pueden estar afectando que las siestas están bien, ¿no? Pero deben ser muy cortas.
muy cortas. Y me corrige, doctor, 20 minutos máximo. 15 o 20. Sí, sé que suena difícil, alguien que no ha hecho así, sí, como 15 minutos apenas estoy quedando. No, en realidad, yo ya lo he probado. Suelen ser muy revitalizadoras, ¿eh? Hagan la prueba, funcionan. Más ya nos meten problemas, ¿no? Más de media hora ya nos puede poner problemas. Puede ser más difícil despertar. Claro. Y comúnmente las personas me dicen, me despierto con más cansancio que antes, ¿no? Y es porque se pasaron, ¿no? Se pasaron el Eh, tiempo Eso ocurre con la siesta larga. con la siesta larga. Bueno, hay que identificar cuáles son las causas. Que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio es el tratamiento ideal y dentro de ellas estamos hablando de higiene del sueño, que pueden buscar, hay hasta páginas con recomendaciones sobre higiene del sueño en la red, el control de estímulos y la restricción del tiempo en cama, que es importantísimo, ¿no? Eso es muy, muy relevante, pero todo este tratamiento es un conjunto y es el mejor tratamiento. Siempre hay que evitar sustancias. Primero el tratamiento con terapia cognitivo-conductual para el insomnio es la más efectiva, pero aparte modifica muchas cosas que son importantes para la salud. Los fármacos y suplementos, pues siempre hay que tener sus reservas, siempre sus reservas y no tomarlos a la ligera, no tomarlos a la ligera. Y es importante buscar la atención si esto es recurrente y está generando una afectación, el trastorno del sueño, es importante consultarlo con el equipo médico que le atiende, tanto en oncología y en caso necesario, pues se enviará a atención en salud mental. Pues no sé, algo más que me haya faltado, doctor. No, pues creo que resumiste de manera muy sucinta, pues, lo que hablamos sobre todo, lo que respecta al insomnio y su tratamiento. No, muchísimas gracias. Agradecer la invitación, la posibilidad de interactuar eh, a través de esta modalidad que Sí, llegó doctor, para pues quedarse, ¿no? sí, pues le agradecemos muchísimo el tiempo y toda su expertise en esta área y estamos en contacto. Eh, Pueden volver a ver este webinar en las páginas del instituto, así como les invitamos a que sigan la página del Departamento de Salud Mental en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, X, en todas estas páginas en donde publicamos información para psicoeducación de las personas que tienen un diagnóstico con cáncer, pero en general que nos sirven para cualquier persona, así como el sueño, hablamos sobre depresión, ansiedad, delirium, etcétera. Muchísimas, constantemente publicamos información que es útil para la población en general. Doctor, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí, los que están en vivo y los que nos vean posteriormente. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Buenas tardes a todos.